Muy buenos días, mi nombre es María Gabriela Barrio y hoy les voy a hablar un poco sobre la fisiología de la unidad fetoplacentaria. La placenta cumple una función en la vida intrauterina correspondiente a los aparatos cardiovascular, respiratorio, digestivo y renal, aparte de la capacidad endocrina que es muy importante, por lo que la placenta participa en el metabolismo, respiración, dinámica cardiohematorrespiratoria del feto, funciones renales y funciones intestinales. Por eso se puede decir que la placenta no es un filtro, sino un órgano activo. La placenta cumple diversas funciones, tanto de barrera como de metabolismo placentario, transporte placentario, función respiratoria y producción de hormonas. Ahora bien, hablemos un poco de la barrera placentaria. El grosor de la barrera placentaria depende, por una parte, de la capacidad invasora del trofoblasto y, por otra parte, de la capacidad que tengan los tejidos maternos para frenar dicha invasión. La destrucción de estos produce su desaparición de la barrera placentaria. La transferencia de sustancias a través de la placenta requiere, por tanto, atravesar un número determinado de capas. La barrera placentaria en el primer trimestre de gestación está formada por 4 capas. Podemos evidenciar el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto, tejidos conjuntivos y endotelio del capilar fetal. A término, la regresión del citotrofoblasto y del tejido origina una estructura hemomonocoriónica con 2 capas celulares, donde se va a evidenciar el trofoblasto y endotelio del capilar fetal, que constituye la barrera interhemática. Además de las capas celulares mencionadas, hay una membrana basal que se encuentra entre el trofoblasto y el endotelio fetal, y que en el momento actual se piensa que desempeña un papel importante en la función de barrera. La barrera placentaria, además de separar las circulaciones sanguíneas maternas y fetales, controla la transferencia placentaria y evitan el paso libre discriminados a través de ella. En el embarazo a término, la regulación de dicha transferencia se realiza en el sincitis y en el endotelio del capilar fetal. En cuanto a la transferencia placentaria, una de las funciones principales de la placenta es la de transferir oxígeno y una gran variedad de principios nutritivos desde la madre al feto y, al contrario, transportar anhídrido carbónico y otros productos de metabolismo desde el feto hacia la madre. El área de intercambio placentario aumenta 6 veces a lo largo del embarazo. En la placenta se han descrito diversos mecanismos de transporte, tales como disfunción simple, disfunción facilitada, transporte activo, pinocitosis y paso directo de soluciones de continuidad a la membrana placentaria. En la difusión simple sigue las leyes fisioquímicas que tratan de igualar la concentración de las sustancias, o más exactamente su potencial químico, a uno y al otro lado de la membrana de intercambio. Esto se conoce como la ley de Fick. La velocidad de transferencia está en función del tamaño molecular y de su hidrosolubilidad. Este mecanismo es utilizado por gases, agua, la mayoría de los electrolitos. La placenta humana está muy adaptada a las exigencias de una transferencia de sustancias por difusión. Ahora hablemos de la difusión facilitada. Sigue igualmente las leyes del mecanismo anterior, pero con características particulares, ya que las tasas de transferencia son más elevadas de lo previsible. Las cinéticas muestran una saturación a gran concentración y puede existir una competitividad entre productos de estructura química parecida. Entre las sustancias que se transfieren siguiendo este mecanismo, destacan la glucosa y el lactato. En el transporte activo, para lo cual se necesita un gasto energético, pudiéndose realizar contracorriente de las concentraciones relativas, está mediado por transportadores. Esta es la forma de paso de algunos cationes, vitaminas, hidrosolubles y aminoácidos. La pinocitosis, que consiste en la absorción de gotitas microscópicas de plasma materno del espacio intervelloso por las células de la membrana plasmática.
Al microscopio electrónico aparecen como vacuolas, cuyo contenido puede pasar a la sangre fetal o ser destruido. Por medio de este mecanismo pueden atravesar la barrera placentaria moléculas de gran tamaño que no pueden hacerlo por otro método. Las lipoproteínas y los fosfolípidos utilizan esta forma de transporte. Y por último, tenemos el paso directo por soluciones de continuidad de la membrana placentaria. La condición previa para este mecanismo de transporte es la existencia de fisuras en la membrana placentaria para que así pueda atravesar la membrana elementos corpusculares como los hematíes. En ciertas circunstancias, como la presencia de placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta e incluso en embarazos aparentemente normales, se pueden producir desgarros microscópicos de la membrana. El intercambio de sustancias entre la madre y el feto a través de la placenta vienen regulados por diversos factores anatómicos, fisiológicos y biológicos como lo son las características de la membrana de intercambio, la posición hidrostática u osmótica de ambos lados de la membrana, flujos sanguíneos placentarios fetales y maternos y su disminución espacial, concentración de las diferentes sustancias a otro lado de la membrana placentaria, metabolismo placentario que afecta a la llegada de sustancias al feto tanto cuantitativa como cualitativamente, de forma que el tamaño molecular de una sustancia tiene una importancia relativa para su transferencia. Por ejemplo, la placenta retiene para su consumo alrededor del 50% de la glucosa que llega hasta ella. Todos estos factores pueden sufrir distintas modificaciones que pueden alterar el normal intercambio placentario y que están en regulación con la edad gestacional, las contracciones uterinas, la presión arterial materna, el ejercicio muscular y las condiciones posturales. La transferencia placentaria de sustancias se puede dividir siguiendo a Paget en 4 grupos. En el grupo 1, sustancias relacionadas con el mantenimiento de la vida fetal y de la homeostasis bioquímica. El mecanismo de transferencia de esta sustancia es principalmente de difusión rápida. En este grupo se incluyen los electrolitos, agua y los gases respiratorios. Su intercambio se mide en miligramos por segundo. En el grupo 2, sustancias que intervienen en la forma especial de la nutrición fetal. Estas sustancias atraviesan la barrera placentaria por un mecanismo de difusión facilitada o mediante transporte activo. De las que utilizan el primer mecanismo hay que señalar la glucosa y en los que emplean el otro mecanismo los aminoácidos y vitaminas. Grupo 3. Sustancias que participan en el crecimiento fetal y en el mantenimiento de la gestación. El intercambio de estas sustancias se mide en miligramos por hora. Su mecanismo de transferencia es predominantemente por difusión lenta, de moléculas relativamente grandes. A este grupo pertenece la mayoría de las hormonas esteroideas y lipopépticas. Y en el grupo 4, sustancias con importancia inmunológica. Su transferencia se mide en miligramos por día y tiene lugar mediante el paso a través de la fisura de las membranas placentarias o por pinocitosis. Entre las que utilizan este mecanismo están los hematíes y determinadas proteínas plasmáticas. Función respiratoria. Entre las diversas funciones de la placenta hay que resaltar la respiratoria. La placenta se constituye el primer pulmón fetal, aunque su capacidad en este sentido es menor que la de este órgano. El índice de difusión de gases por unidad de peso placentario es aproximadamente el 20% respecto al del pulmón. Hay que destacar que entre la placenta y el pulmón hay diferencias evidentes. Los intercambios entre aquellas se producen entre dos fases líquidas: sangre materna de la cámara hemática y sangre de los capilares vellocitarios, mientras que en el pulmón dicho intercambio tiene lugar entre una fase líquida y otra gaseosa. De igual forma, la presión de oxígeno que existe en el pulmón es mayor que la placenta proporciona al feto.
circunstancia que es compensada por este mediante determinados mecanismos. La sangre que penetra en el espacio intervelloso tiene una presión de oxígeno superior a la que existe en la sangre de los capilares intervellositarios, por lo que hay una gradiente de porción parcial de oxígeno. Y a medida de que el oxígeno disuelto en el plasma pasa desde el lado materno al fetal, la hemoglobina va liberando dicho gas para así mantener esa diferencia de presiones. La sangre fetal tiene una serie de características que lo diferencian de la materna y que favorece la captación de oxígeno que le llega desde la madre. La concentración de hemoglobina en los eritrocitos fetales es mayor que la de los hematíes de la sangre materna. La hemoglobina fetal es de 17 gramos, mientras la de la madre es de 11 gramos por 100 ml. La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina de los hematíes maternos. La curva de disociación de oxígeno en la sangre materna está desviada hacia la derecha, mientras que la de la sangre fetal hay un desplazamiento hacia la izquierda. A presiones parciales de oxígeno iguales, se alcanzarán saturaciones de oxígeno de la hemoglobina más alta en la sangre fetal que en la sangre materna. La sangre materna transfiere oxígeno a la sangre fetal de los capilares vellocitarios, al tiempo que el feto le traspasa anhídrido carbónico y otros metabolitos, que originan un descenso transitorio de los valores de pH de la sangre del lecho materno. Este descenso del pH materno produce un desplazamiento de la curva de disociación hacia la derecha, con lo que se asegura el paso del oxígeno hacia el feto. Por otra parte, podemos decir que la transferencia de oxígeno desde la madre al feto está favorecida por el paso de CO2 en sentido inverso. El anhídrido carbónico pasa 20 veces rápidamente a través de las membranas placentarias que el oxígeno y lo hace en forma de gas. La liberación de anhídrido carbónico por la hemoglobina fetal en la placenta se ve favorecida por la captación simultánea de oxígeno, ya que la capacidad de hemoglobina para unirse con el anhídrido carbónico depende de la cantidad de la misma que no esté combinada con el oxígeno. Funciones endocrinas. A lo largo del embarazo humano, la placenta sintetiza grandes cantidades de prostaglandina, estradiol, estrona y estriol, los cuales se secretan en la circulación materna y fetal. El curso normal del embarazo depende de la cantidad absoluta y relativa de esteroides placentarios que actúa sobre el aparato reproductor de la madre y los sistemas metabólicos. Los esteroides placentarios que llegan al feto se metabolizan y conjugan en su organismo, pero en el momento actual no se pueden evaluar el papel que desempeña en su desarrollo y bienestar. Desde principios del siglo se sabe que la placenta es una fuente de proteínas específicas del embarazo y el número de sustancias identificadas aumenta constantemente. Algunas de estas proteínas placentarias son hormonas que desempeñan un papel importante en la permanencia del embarazo. Estas hormonas proteicas están formadas por cadenas polipéptidas que con frecuencia se asemejan a las hormonas hipofisiarias en su función biológica y en su composición química. Entre estas hormonas tenemos la gonadotropina coriónica humana, HCG. Fue descrita por Sondek en 1927 en la orina de la mujer embarazada, aunque inicialmente creyeron que se sintetizaba en la hipófisis anterior de la madre. Posteriormente se comprobó que su lugar de producción era la placenta y ello fue la base para considerar la función endocrina de la placenta. En su estructura química es una hormona glucopolipéptida con un peso molecular de 39.000. Se compone de dos subunidades, alfa y beta, con unión de covalente. La subunidad alfa, que posee 92 aminoácidos, tiene un peso molecular de 16.000 y es muy parecida a la hormona luteinizante hipofisiaria humana, la LH.
a la hormona estimulante de la glándula tiroidea y a la hormona folículo estimulante FSH. La subunidad beta tiene un peso molecular de 23.000 y es responsable de las propiedades biológicas de la hormona. Esta presenta cierta similitud a la subunidad de la LH, ya que tiene 97 de sus 142 aminoácidos y son idénticos. Por lo tanto, no resulta sorprendente que la HCG comparta algunas propiedades biológicas con la LH. Entre su producción y concentración sérica, se produce en el blastocisto, pero no se detecta en la sangre materna antes de la implantación. Las concentraciones séricas aumentan considerablemente en pocos días y alcanzan niveles de 10.000 a 100.000 unidades sobre decilitros al final del primer trimestre. Desde la 10ª a la 18ª semana de embarazo, los niveles séricos de HCG comienzan a disminuir con lentitud. Al final del segundo trimestre se observa una caída de su concentración en un 90% y ya no se recupera a lo largo del embarazo. En cuanto a su acción fisiológica, su principal acción es el mantenimiento del cuerpo lúteo en la primera semana del embarazo. Por consiguiente, la síntesis creciente de HCG asegura la estimulación continua del cuerpo amarillo hasta que la placenta comienza a producir progesterona. El cuerpo amarillo humano posee receptores específicos de gran afinidad por la HCG. También se ha demostrado que induce la síntesis de esteroides en la unidad fetoplacentaria. En este sentido, se demostró que la HCG aumenta la conversión del colesterol en prostaglandina y progesterona. Interviene en el estímulo de la secreción testicular fetal de testosterona, ya que el testículo fetal humano tiene lugar a la unión específica para la HCG. Su papel en el desarrollo ovárico es menor, aunque se le atribuye una acción del tipo de la FSH. El lactón placentario humano, HPL, es una hormona polipéptica de una sola cadena. Un peso molecular de 22.308 está formada por 191 aminoácidos con 2 puentes disulfuro intramoleculares. Se sintetiza en el sincitotrofoblasto, lugar donde por inmunofluorescencia se detecta en los días 12 y 18 después de la ovulación, es decir, 5 o 6 días después de la implantación. Las concentraciones séricas maternas de lactógeno placentario humano aumentan a medida de que avanza el embarazo. Dicho incremento se relaciona de forma directa con el aumento de la masa placentaria. El ascenso de la HPL en la sangre periférica comienza en la 5ª semana posterior al último periodo menstrual y llega a una meseta en la semana 34 y 36 de gestación. En cuanto al papel fisiológico de esta hormona, la acción fundamental es asegurar un suministro constante de glucosa como sustrato de energía para el feto. En las gestantes en ayunas, se instaura rápidamente un cuadro de hipoglucemia y cetonemia, y la hipoglucemia prolongada o el hambre puede provocar un aumento de los niveles medios de la HPL del suero materno. Esta hormona desencadena una lipólisis, provocando un aumento de los ácidos grasos que aporta energía allí donde se necesita. Además, disminuye la sensibilidad a la insulina, con lo que aumenta su concentración. Por último, esta se relaciona con la preparación de las glándulas mamarias para la lactancia. Esta acción se ha demostrado en animales de experimentación, pero en seres humanos no se observan cambios en el tamaño de la secreción láctea tras la administración de lactato placentario humano. Síntesis en la placenta de hormonas esteroideas. La placenta sintetiza grandes cantidades de progesterona, estradiol, estrona y estriol, que secreta a la circulación materna y fetal. Una vez que el cuerpo lúteo gestacional deja de segregar hormonas esteroideas, dicha secreción se produce en la placenta.
aunque ésta nunca llega a ser un órgano endocrino autónomo. De esta manera, los esteroides producidos por la placenta lo son a partir de precursores de esteroides o esteroles que ingresan a través de la sangre materna o fetal. En efecto, la progesterona se forma a partir de colesterol materno, ya que la placenta sintetiza una escasa cantidad de colesterol de novo a partir de acetato. El 90% de la progesterona producida por la placenta pasa a la circulación materna y el 10% restante a la circulación fetal. Los niveles de progesterona a lo largo de la gestación normal aumentan progresivamente. La concentración media en la circulación materna en la semana 27 de embarazo es de 27 y al final del embarazo, antes del parto, dicha concentración oscila entre 100 y 200. En la biosíntesis de los estrógenos interviene la madre, el feto y la placenta. La madre y el feto actúan como fuente de precursores, que en la placenta se convierten en estrógeno. Los niveles de estrógeno materno a lo largo del embarazo se representan en este dibujo. La placenta carece de actividad hidroxilasa, circunstancia por la cual no puede formar estrona ni estriol a partir de la progesterona y la pregnenolona, estas formadas a su vez a partir del colesterol materno. Por lo tanto, dichos estrógenos los sintetiza a través de la sulfatodeshidroepiandrosterona, las cuales le llegan desde las suprarrenales de la madre y del feto. En la placenta, dicho precursor se transforma por la acción de la sulfatasa en deshidroepiandrosterona libre, no conjugada, la cual se convierte en androstendiona y testosterona, que en la placenta se transforman en estrona y estradiol, tras un proceso de aromatización. A su vez, la placenta carece de precursores necesarios para formar el estriol. Este precursor le llega del feto, ya que en este no existe la actividad enzimática necesaria para transformar aquel precursor, actividad de la cual, en cambio, sí dispone la placenta. La sulfatodeshidroepiandrosterona, sintetizada en la corteza suprarrenal del feto, es hidroxilada en el hígado fetal, donde ésta se convierte en 16-alfa-hidroxidehidroepiandrosterona sulfato y de esta forma pasa a la placenta. Allí, posteriormente, actúa la sulfatasa para convertirla en forma libre y tras un proceso de aromatización transformarla en estriol. Por tanto, para la síntesis de estriol en la placenta es necesario que tanto esta como las suprarrenales y el hígado del feto funcionen con normalidad. El estriol, una vez sintetizado en la placenta, pasa a la circulación materna, lugar en donde aproximadamente 15 minutos sufre una semidegradación. En el hígado materno se conjuga con ácido sulfúrico, ácido glucurónico o ambos. El 25% de este estriol se elimina por la bilis hacia el intestino, lugar donde es hidroxilado por la acción de las bacterias que allí se encuentran. Posteriormente se produce su reabsorción y una nueva conjugación con ácido glucurónico en la mucosa intestinal. De la circulación materna se elimina a través de la orina, eliminación que aumenta a medida de que progresa el embarazo. Los estrógenos no conjugados son poco solubles en el agua y por ello se encuentran en pequeñas cantidades en la orina materna. Cabe destacar que en la actualidad no se conoce con exactitud la actividad biológica de las elevadas cantidades de progesterona y estrógeno que se producen durante el embarazo, y se da una gran importancia a la acción relajante que la progesterona ejerce sobre las fibras musculares uterinas. Según trabajos y estudios realizados, se dice que la progesterona es la hormona esencial del embarazo de los mamíferos porque inhibe la respuesta de los linfocitos T.
que como se sabe son células intermedias implicadas en el rechazo tisular. El estriol, mediante la estimulación de la síntesis de la prostaglandina AIE, que relaja las fibras musculares lisas de las arterias, pueden producir un aumento del flujo uteroplacentario. Por otra parte, se sabe que los estrógenos sensibilizan el cuello de las acciones de la prostaglandina E, lo que hay una respuesta cualitativamente aumentada de las fibras de colágeno del cuello. Esta fue toda mi exposición, espero les haya gustado, muchísimas gracias.